un hueso, un pequeño botón, pueden cuestionar la verdad oficial y disparar recuerdos. Somos un equipo de arqueología que busca rastros de batallas pasadas, donde la memoria pulsa por emerger. Solo hay que desenterrarla. A fines de 1845, una flota de barcos de guerra ingleses y franceses desafió la prohibición de navegar los ríos interiores de la Confederación Argentina. Escoltaban a 90 barcos mercantes y avanzaban en nombre del libre comercio. Aunque parecía imposible, Juan Manuel de Rosas decidió enfrentarlos cerca de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires. El 20 de noviembre de 1845, con la batalla de Vuelta de Obligado, comenzó la Guerra del Paraná. ¿Cómo hicieron las tropas nacionales para enfrentar a las mayores potencias de la época? Vuelta de Obligado pasó la historia como una derrota, pero ¿realmente lo fue? Esta es la visión de los ingleses y los franceses. Esta es la visión de ellos, ¿no? La mirada que han hecho desde el río. Ya desde acá tenemos la vista, digamos, lo que sería el inicio de las defensas allá al fondo. Entonces la primera batería la verían, la segunda batería más allá también, la tercera no, porque de acá no se ve. La cuarta arriba de la barranca, sí. Entonces no estaban frente a una sorpresa, digamos, ya sabían lo que se enfrentaban, ya sabían lo que iban. O sea, avanzar implicaba sufrir fuego enemigo. Al haber montado el sistema de cadenas cruzando el río, vos fíjate que estaríamos a la vista de acá de todos los botes con todas las embarcaciones con las cadenas arriba. Yo no me quiero imaginar lo que debe haber sido ver los barcos que no eran chicos y ver una barrera, o sea, literalmente una barrera de barcos. Habría sido una muralla. La flota enemiga estaba compuesta por 11 naves de guerra armadas con 82 cañones de gran calibre y bombas explosivas. La Confederación Argentina casi no tenía barcos y sus armas eran más pequeñas y antiguas. El general Lucio Mansilla ordenó construir una barrera a través del río Paraná formada por 3 hileras de cadenas montadas sobre barcos anclados. En general uno habla de que querían ganar batalla, no, la estrategia era retenerlos e infligirle el mayor daño posible a esas embarcaciones para que no lleguen a su objetivo, que era ir a comerciar en Paraguay. Siempre me llamó la atención el hecho de la guerra, en donde siempre participan los más jóvenes y los más pobres, ¿no? Que morían a los 18, 20 años en los campos de batalla. Esas escenas de la batalla de Vuelta Obligado las he imaginado muchas veces. A esos pibes, esa forma de enfrentarse a ese enemigo tan poderoso, sostenerse ahí. En la Argentina nadie había estudiado un campo de batalla, así que empezamos con los trabajos de campo en mayo del 2000, es decir, hace 20 años. Mariano ha sido un maestro para muchos de nosotros, realmente. Muy importante en mi formación como arqueólogo que estudia campos de batalla. De hecho, me fui formando ahí. Yo entré a trabajar en el año 2005 y todavía sigo trabajando en Vuelta de Obligado. Para la época de la batalla de Vuelta de Obligado, el nivel del río Paraná era mucho más bajo que en la actualidad. La bajante histórica que comenzó en 2019 es una oportunidad única para explorar el mismo suelo que pisaron los soldados. Pueden hacer recolección. Sí, recolección. No, lo que podemos pasar es el detector, ¿sabes qué es? Contra la barranca. Bueno. ¿No? Pues sí, que se Sí. Te puede marcar ahí, aunque esté... Contra la barranca sí, y el talud, digamos, no sé cómo se llama. La base. Claro. Porque ahí capaz, viste, hay material y... Y las cadenas nosotros teníamos algunos lugares detectados.
El río es medio escalonado, ¿viste? Las barrancas, desde las costas hacia el medio, hacia el centro tenés el canal, más aproximadamente. Y después tenés un escalonamiento. Y en algunos de esos escalones que aparentemente que habrían quedado restos de las cadenas. 15 centímetros. Adentro. 15 centímetros adentro. Acá. Es un montón. Acá está marcando hierro. Uno va con determinado tipo de expectativas, hipótesis a un sitio arqueológico y confronta esas expectativas con la materialidad que vas encontrando, ¿no? Es un sitio en donde hemos podido imaginar soluciones para determinado tipo de problemas. Todo fue un aprendizaje que llevó muchos años. La investigación arqueológica sobre la Vuelta a Obligado es pionera en el país y una de las pioneras, creo que ya en Latinoamérica o en América. No tenías nada de lo que había sido construido entre agosto y noviembre de 1845. Nada había sobrevivido. Entonces, bueno, había que desarrollar una metodología sobre todo una metodología de campo. Las excavaciones en extensión nos dieron esos resultados. Las excavaciones en extensión es cuando uno hace no un punteo con una pala y saca un objeto. Necesito abrir unas ventanas, que es una superficie de excavación relativamente grandes. Yo para tener una observación en un lugar donde se movió mucha gente. Hemos dado con vestigios de lo que sería la primera y segunda batería, y lo que es muy importante, porque detectamos nosotros las huellas de poste que eran de la empalizada que se hizo como para defender a los artilleros, y detectamos las huellas de los lugares donde se ubicaron los cañones. Y para mí, una de las cosas que más valoro en el sitio Vuelta Obligado es haber encontrado esos negativos. En el caso de la segunda batería, tenemos 13 huellas de poste que forman un semicírculo, ¿no? Es decir, una empalizada que se hizo en el lugar para defender de los cañonazos de los ingleses y franceses a la formación argentina, a los artilleros, a los que estaban en ese lugar, en esa posición. Tenés una estructura que se desintegrada como una especie de cuadrado, con maderas quemadas, con clavos. Tenés un fogón cerca de eso. Es decir, desde el fogón posiblemente se prendía un cañoncito que estaba en ese lugar, ese cuadrado, ese lugar, lo prendían. En la empalizada, tras de la empalizada, había gente. En esos lugares estaban planteados los cañones, estaban ubicados los cañones. Es decir, ahí tenemos una imagen del conjunto. En los 70, 80 y que en ese momento se le tenía muy en duda. Es más, uno de los... Nunca en la historia, en la arqueología de conflictos, se excavó la cantidad de metros que se excavó acá. Los 450 metros cuadrados excavados, casi 450, en estratigrafía, con lo que implica la lentitud de una cuadrícula, nunca visto, nunca visto. Por eso es una gran escuela de campo. Y que 8 horas, hace 175 años, hayan dejado aún restos materiales como fragmentos de bombas, improntas de explosión, clavos, restos de madera quemada, balas de mosquetería, facones, bayonetas, etcétera, etcétera, y que se puedan inferir patrones de conducta, comportamientos, posicionamientos, a mí me parece algo increíble. Y acá sería el desembarco, uno de los intentos, claro. Pero acá sí, por acá entran y entran por allá atrás. Por el lado de la batería, entre la batería 3 y la batería 4. La batería 3 sería la batería que estaba en la playa. La que llamaban batería rasante, pues está al ras del agua. Sí, pero nada en superficie. ¿La vara ahí, Samantha? No, nada. Si nosotros hubiéramos usado solamente detector de metal, lo que es fauna no aparecería. Lo que es cerámica criollo europea o indígena no aparecería. El vidrio no aparecería, el grés no aparecería. Picos de botella de bebidas alcohólicas, fragmentos de botella de bebidas alcohólicas. Eso lo hallamos en las áreas de las baterías. El alcohol se utilizaba en las guerras
del siglo XVIII, XIX, hasta el siglo XX. Porque un artillero, para sostenerlo en la línea, que sabían que a lo mejor iba a vivir 20 minutos o media hora, ¿no? Para sostenerlo en la línea, por ahí le tenés que dar ginebra principalmente, ¿no? Eso no está en los libros exactamente así, claro, no está en los libros. En Vuelta a Obligado murieron más de 250 personas del lado argentino, especialmente artilleros. Eran un blanco fácil y debían disparar lo más rápido posible en medio del estallido de los proyectiles enemigos. Bueno, chicos, hoy vamos a aprender a disparar un cañón de época. Así que no es una pieza fácil, se utiliza pólvora y tenemos que tomar las medidas de precaución y de seguridad primero que nada. Nuestra agrupación se llama Blandengue de Barragán y nosotros hacemos esto para recrear, para mostrar la historia en vivo. Había que estar en el lugar, obviamente, porque estaban recibiendo fuego del enemigo y eran vulnerables a un disparo certero y que elimine a toda esa dotación de la pieza. Estas son réplicas, no son originales. Y son réplicas que fueron fabricadas en Rosario por el señor Osvaldo Gato, que es un fabricante de armas antiguas. Así que bueno, vamos a empezar. Esto es una bolsa de pólvora de 200 gramos. Tenés que introducirla en la boca del cañón. Siempre con esta parte hacia adelante y de costado. Esto se introduce de esa manera para que el nudo quede hacia afuera. Esto se llama baqueta. Es para empujar esa carga que Mariano está poniendo. Así que de este lado, por favor, vas a poner la baqueta en la boca de fuego del costado siempre, por el costado, vos de costado, acá. Eso, ahí. Y ahí empujás la carga hasta el fondo. Bien, 2 veces y golpeás. Cuando llega al fondo, golpeás. Ahí está, ¿ves? Carlos va a poner la carga que supuestamente esta sería donde va la bala. Obviamente que es un tiro de salva, no va a haber bala. Ahora, una de cada costado, van a baquetear la carga. ¿Esto para qué? Para darle compresión a la carga. Van a llevar la baqueta hasta el fondo y cuando hace tope, ahora golpean con fuerza. ¡Fuerza, fuerza! 4, 5 veces. 4, 5. Esto es un pinche. Esto se llama oído. El oído es como si fuera la mecha del cañón. Entonces vas a poner el pinche y vas a sentir que está la bolsa de pólvora. Lo pinchás y moves. Como para que se agujere, sentir que se agujere la bolsa. Ahora, esto es cebar el cañón. Vas a introducir la pólvora de a poquito y la vas a ir pinchando para que baje. Hasta que sienta que se llena todo el orificio. Y ahora levantás desde la parte de atrás y lo golpeás para que esa pólvora baje. Para arriba y 2 golpecitos. Eso. Ahí el cañón está cargado. Ahora lo soplás y cuando yo dé la orden de fuego, vas a apoyar siempre de costado y vas a encender. Listo. ¡Cañón cargado! ¡Batería! ¡Fuego! Haber operado un cañón con la cantidad de gente que se necesita, un grupo de artilleros que uno después tiene que ponerlos en contexto y esos artilleros pueden volar en pedazos en minutos. ¿Cuántos movimientos son necesarios para poder hacer un tiro? Por supuesto que nuestra experiencia no es la misma, pero ya tener esa dimensión te pone en el lugar del artillero. Y realmente me doy cuenta de lo que significa, de lo que significó y estar en ese momento con líneas enemigas y teniendo el miedo que seguramente tenían al sentirse quizás que iban a ser vencidos o que el ataque de ellos era mayor, un montón de situaciones. Hubo mujeres que cargaban pólvora, que estuvieron arriba de los caballos peleando. Hubo mujeres que fueron a rescatar a sus maridos. Hubo mujeres en armas, en la parte de que sería infantería, cuerpo a cuerpo. Yo en parte de lo que estoy reconstruyendo empecé a tratar de hacer un listado con nombre y apellido de las mujeres que pelearon. Yo estoy tratando lentamente de visibilizarlas, pues están invisibilizadas y peleaban. ¡Cañón cargado! ¡Batería! ¡Fuego! Este fue más fuerte, El tiro de gracia. Este fue más fuerte. Las mujeres de Vuelta Obligado abastecieron de pólvora las baterías, asistieron a las personas heridas y lucharon junto a sus maridos e hijos. Fueron verdaderas heroínas, como las hermanas Ruiz Moreno, Rudecinda Porcel y Francisca Navarro, entre otras, todas bajo las órdenes de Petrona Simonino, rara vez recordadas por la historia.
Para el mediodía del 20 de noviembre de 1845, los proyectiles comenzaban a escasear y los invasores estaban más cerca de cortar las cadenas que les impedían el paso. La línea de atajo estaba formada por 24 barcos anclados que sostenían 3 hileras de pesadas cadenas. El bergantín republicano las custodiaba y resistió hasta que se le agotaron las municiones. Al final, fue incendiado y hundido por sus tripulantes. Las cadenas duraron poco tiempo más. Martín, gracias. Muchas gracias. Vamos. 003 igual me marca para atrás, La Antropoceno. Esto es una playa de basura, de depositación. O sea, Sí. esto va a sonar por todos lados. Sí, Vamos tanteando. sí. El río Paraná no estaba tan bajo hace casi 40, 50 años más o menos. O sea, desde los 70. Nosotros hace unos años, en el 2016, con parte del equipo habíamos hecho lo que es una batimetría, una lectura del lecho, de lo que sobresale del lecho, una imagen acústica es. Y había 2 o 3 lo que se llama anomalías, es decir, una construcción del ser humano o algo construido por el ser humano que tenía una pinta de un arrastrón de cadena. Nosotros cruzamos la margen entrerriana en este momento que estaba tan bajo para chequear esas anomalías, a ver si realmente era un hallazgo arqueológico perteneciente a la batalla o si era parte de otra cosa, pues no, digamos, se van superponiendo los hechos. O sea, se puede haber hundido hace 20 años y estar ahí. Estamos justo enfrente de la primera batería, ¿viste? Sí. Sí, dale, mirá. Mira. Epa. Hierro, superficie. Sí, es un perno, una clavazón de embarcación, ¿no vale? Sí, pues es grande. Y después está súper. Vamos a sacarle foto. No le Ah, saques. para que se. Sí, le saco así y después lo exponemos. Dale, yo le saco. Mira, este también. Y este tiene la tuerca, que es mucho mejor porque es más diagnóstica todavía. Del gran conjunto que habrán sido 20 elementos, 2 o 3 pueden llegar a ser de la temporalidad. No quiere decir que hayan sido de la batalla. O sea, al no estar asociado a ningún otro elemento bélico, un perno puede haber sido de esa época, sí, tranquilamente, un barco que se hundió en 1850. Este me gusta. Bueno, con los 2 puntos GPS tenemos igual. Ah, ¿pusiste 2? Hiper y. ¿A cuánto estamos del primero? Del 0011. Del 001, que es ese que estamos buscando ahora, Sí. estamos a 31 metros. Bueno, lindo. Esto me gusta. Eso hay que conservarlo de una forma, Ale, ¿eh? Hay que llevarlo húmedo. ¿Tenés a Eva Tabela? Sí. Mandale un mensaje ahora a la conservación. Che, tiene las marcas de los pernos. Es interesante, sí. Bueno, la verdad, en función de estas características de la madera y de las clavazones, es muy difícil que poder atribuirlo a una embarcación que estuvo en la batalla de Obligado. Pero así todo hay que hacer estudios rigurosos en distintos tipos de laboratorios, estudios arqueometalúrgicos y estudios dendrocronológicos y estudios de especie. Y ahí poder decir sí o no. Tenés discriminado que no hierro, ¿no? Se supone que las cadenas estaban atadas a una elevación rocosa en la costa. Allí se construyó un monumento del que no quedaron rastros. Ahí chocó. Sí. No, todo esto sí. Derrumbe a full. En 1934 se levantó el primero de muchos monumentos en Vuelta de Obligado. Hoy son más de 80 y parecen tropas inanimadas en una batalla eterna entre visiones antagónicas de la historia. Recién en 1974, el 20 de noviembre fue declarado Día de la Soberanía y en 2010 se convirtió en feriado nacional. En 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, Vuelta Obligado volvería a ser noticia.
apareció un pescador de la zona de ahí de San Pedro, Jorge López, que fue el que encontró las cadenas. Era como había tanta la bajante que hubo, que estaba todo seco. Entonces bajé a la costa, estaba mirando entre las piedras y empecé a revolver así para poder explorar esta estaca y encuentro una de las cadenas, un eslabón nomás de la cadena. Y acá sigue. ¿Por qué lo sancioné? Ah, bueno, pero yo... Ahí está. No, parece que... Bueno, ¿vamos a darle? Agarra un cuchillo. Las expediciones apuntaron a no solamente hacer un muy buen registro de referenciaciones y fotografías, etc., sino también a ver si era posible la extracción. 5 expediciones muy expeditivas por el contexto de pandemia, entonces nosotros contamos con 1 o 2 días para poder trabajar. Déjame, Marce, deja que saque cara un par de fotos y después seguimos. Soy licenciada en Información Ambiental, estudié en la Universidad de Luján. Cuando me recibí, Mariano Ramos me propuso formar parte del equipo de investigación oficialmente, así que en ese momento estábamos mucho en contacto, obviamente con Mariano, yo soy de San Pedro, y le propuse que si quería, si le parecía, yo podía ir a tomar el registro fotográfico, que pudiesen llegar a servir. Tiene contrete. 29 dólares. ¿Contrete? Lo importante es que está en sitio, en un contexto original, es decir, no está alterada. Y por eso sabemos que es de la batalla. Y la forma constructiva, la forma en cómo está posicionada la cadena, se condice con la forma constructiva de las baterías. 98. Las cadenas estaban en una matriz sedimentaria que resultó ser tosca, pero también elementos de cemento, de fijación, un cemento antiguo, ¿no? Buscamos ver cómo extraer la cadena y era muy complicado, lo que nos llevó en una segunda expedición a tomar la decisión de extraer una muestra. Te la tengo firme acá. Eso. Va, Maru, está profundo. Vamos, Maru, te tenemos toda la fe, ¿eh? Sí, mucho metal. Mucho. Está un toquecito, Maru. Ahí está. Un campeón. Excelente. A verlo. Sí, primero una foto con Lana besando la Sí. Así. Tanto ese pequeño segmento cortado como el eslabón entero con su contrete fue registrado, medido y puesto en una bolsita para ir hacia el laboratorio de arquimetalurgia del ingeniero Horacio de Rosa. Recién en la quinta campaña fue que se contó con el martillo neumático, con la bomba extractora de agua, también con la retroexcavadora. Se empezó con el martillo a picar. Descubrimos que las cadenas estaban como atadas a un madero, que todo ese sistema se bajó y después fue cubierto por cemento. Claro. Se escuchó un clac, las cadenas cayeron al piso y en ese momento entra la pala de la retroexcavadora y saca de abajo del pozo las cadenas y las deposita en tierra, digamos, en superficie. La gente aplaudió y realmente ese momento fue muy emocionante. Luego de unas 8 horas de combate, los ingleses y franceses desembarcaron y tomaron los cañones de vuelta obligado. Pero el costo había sido enorme. Muchos de los barcos enemigos estaban muy dañados y no podían seguir. La Confederación Argentina volvió a atacarlos río arriba, en Tonelero, San Lorenzo y Angostura del Quebracho, causándoles grandes bajas.
La vuelta de obligados en realidad es una derrota de las fuerzas nacionales, de la Confederación Argentina en ese momento. Lo importante fue la resistencia al avance de los imperialismos de turno. Es una victoria simbólica. Son derrotas, pero son derrotas las que refuerzan la identidad nacional, ¿no? Yo siento que sí, que hemos entrado en la historia de la historia de vuelta obligada. Con algún tipo de hallazgos, como pueden ser de las cadenas, creo que hemos contribuido a darle mayor visibilidad al hecho histórico. Vuelta obligada significa para mí, creo que para todos nosotros, algo que va más allá de una excavación arqueológica, de una investigación arqueológica. Que va mucho más allá y todos saben bien a qué me refiero. Bueno, quiero destacar todas estas cosas. Salud, chicos. ¡Salud, chicos! La guerra del Paraná se ganó en el campo de batalla y en la diplomacia. Pero apenas 7 años después, con la caída de Rosas, Justo José de Urquiza liberó la circulación de los ríos interiores del país. La aparición de las cadenas de vuelta de obligado, después de 175 años, es un símbolo de que la lucha por la soberanía es una batalla que nunca termina.